Buenas noches, ingeniero. El día de hoy estoy presentando mi trabajo acerca de un robot articulador de 3 grados de libertad del libro Fundamentos de Robótica de Barrientos, ¿no? Como podemos observar, lo que se busca es implementar un método para obtener los ángulos de las diversas articulaciones de un robot manipulador de 3 grados de libertad, como el que se puede observar a continuación acá. Ok, tenemos 1, 2, 3 grados de libertad. Ok, y lo que se desea es que en función al punto del efector final, a este punto, la distancia que termina en L3, obtener los ángulos que tienen que inclinarse los 3 grados de libertad para poder obtener llegar a ese punto, ¿no? Para eso primero lo que hemos tenido que hacer es analizar esta imagen y poder desarrollar el Lineate Hardenberg para poder realizar nuestros dibujos y los diferentes algoritmos que tenemos que preparar. Como vemos analizando la imagen, tenemos que la posición inicial de este robot es siempre de manera recta, dirigiéndose sobre el eje de la X. ¿Okay? Esto lo deducimos mediante a este ángulo Q1 que vemos que para esta situación en el que se ve la imagen, el robot está en la primera articulación, está girado un ángulo Q1. ¿Ok? Entonces hemos decidido de que el robot articulador de 3 grados de libertad pues tiene los dos vínculos siguientes extendidos por el eje X del sistema base. Ok, teniendo eso como conocimiento, sabemos que la primera articulación va a estar sobre el eje X. Entonces determinamos de que no hay ángulo ni alfa, no hay longitud, no hay desplazamiento, pero sí un ángulo θ1 que es mi primer grado de libertad, mi primera articulación. Luego, haciendo un giro de 90 grados sobre el eje X, determinamos el otro grado de libertad, XT2, que es en la cual la rotación va a ser en un eje encima del eje negativo de Y, pero que será nuestro Z2 para la segunda articulación, digamos, ¿no? Luego habrá un desplazamiento de vínculo L2 y tendremos el θ3 y un desplazamiento de vínculo L3 hasta llegar al efector final. Teniendo estas consideraciones, ¿ok? Y viendo que vamos a trabajar en dos casos interesantes acerca de cuál es la posición correcta para llegar al efector final, ya conociendo eso, nosotros podemos empezar a dibujar nuestro modelo 3D de nuestro brazo articulador, robot articulador de 3 grados de libertad. Para eso primero hemos tenido que dibujar 3 piezas exactas: la base, este brazo principal y los otros brazos. Esto lo hemos hecho en SolidWorks. Por ejemplo, aquí podemos visualizar el trabajo realizado para obtener uno de los brazos. Ok, hemos hecho los dibujos en AutoCAD. Bueno, he hecho los dibujos en AutoCAD, como se puede ver aquí, y luego se ha exportado a SolidWorks para posteriormente exportarlos como archivos STL y poder jalarlos por el software del robot ARM y armar nuestro modelo 3D, que lo mostramos a continuación. Aquí está. Okay. Antes de empezar a dibujar hemos trazado nuestros ejes coordenados X, Y y Z para poder ubicarnos en el espacio, y sobre ello hemos venido jalando mediante la opción de STL en el robot ARM. Hemos podido venir jalando las piezas que vamos a utilizar. Okay. Como vemos, esta es la posición inicial de nuestro robot de 3 grados de libertad, el cual concuerda o tiene que ver con nuestro Lineate Hardenberg. Okay. Entonces ahí decimos que tenemos, por ejemplo, un ángulo θ1 que lo vamos a articular ahorita. Ok, vamos a hacer esto aquí, un ángulo θ1 que para movimientos positivos se desplazará de esa manera. Ahí está, θ1 en nuestra primera articulación. Ok, luego tenemos el θ2 que permite elevar y bajar en la segunda articulación, en el segundo grado de libertad, como se puede ver.
Y por último el teta 3, que es el último grado de libertad y el que directamente afecta sobre el efector final. Ok, muy bien. Ya hemos hecho esto basados en el IDEA de Hartenberg, y también basados en el IDEA de Hartenberg hemos podido desarrollar la matriz de transformación homogénea para la cinemática directa de este bracito. Ok, aquí hemos ubicado los valores correspondientes a la regla de tornillo que hemos desarrollado en el curso, ok, en la cual se desarrolla rotación, traslación en X y luego rotación, traslación en Z. Entonces rotación y traslación para el primer caso es 0, 0 en X, y rotación y traslación en el segundo caso es T1 y 0 en Z, perdón, y así sucesivamente. Aquí hemos decidido trabajar todo en radianes para hacer menor la carga en el tema de las extensiones de las ecuaciones cuando corramos este programa. Este programa, una vez que ya hemos llenado según la tabla de IDEA de Hartenberg, nos podemos ir al MATLAB y miremos y nos damos cuenta que ya hemos tenido la matriz de transformación homogénea, pero bastante complicada, okay, la cual hemos podido reducir utilizando el comando pretty, donde ya nos dan quizás las igualdades o las expresiones repetidas y que nosotros podemos utilizar para ingresar a la view. Toda esta serie de expresiones las hemos ingresado a un Word, donde hemos desarrollado las simplificaciones correspondientes. Okay, tenemos los términos comunes y luego tenemos el NAOP, ¿no?, para X, para Y y para Z. Con esto ya hemos podido venir a la view y desarrollar nuestro cinemática directa del bracito de Tratado de Libertad, ingresando el código desarrollado en MATLAB simplificado en el MATScript. Okay, los sliders que podemos visualizar en esta parte ingresan los ángulos en hexadecimales, pero MATScript lo procesa en radianes. Entonces, por cada uno de estos ángulos tenemos que convertirlo a radianes para que ingrese a su procesamiento. Hemos considerado una longitud de vínculo de 5 y de 5 tanto para L2 y para L3. Por lo tanto, sabemos que en condición de reposo debería nuestro robot presentar una longitud en X de 10, 5 más 5. Okay, ya sabemos que L2 es el segundo vínculo y L3 es el tercer vínculo. Para el eje principal pues no hay vínculos, sino recién a la segunda articulación y a la tercera articulación, y de la tercera hasta el efector final. Okay, muy bien, entonces hemos corrido este programa, okay, y nos vemos que aquí está, conforme vamos aumentando el ángulo, se va moviendo respetando la norma, la regla de la mano derecha. Eso fue en el Z1, el primer grado. Luego tenemos en Z2 también, sube, ahí está, va variando conforme yo voy variando el ángulo. Ok, luego en Z3, ahí está, en Z3, excelente. Muy bien, una vez que hemos tenido nuestro desarrollo, ¿no?, aquí en cinemática directa, recurrimos nuevamente hacia el barrientos para determinar la manera o el método para nosotros obtener, mediante la posición del efector final, los ángulos de las articulaciones para poder llegar a esa trayectoria, a ese punto. Y nos hemos basado de estas 1, 2 y 3 expresiones básicamente, en las cuales nosotros vamos a encontrar ese θ1, θ2 y θ3 que hemos desarrollado en nuestro matriz en nuestro IDEA de Hartenberg. Para este caso lo vamos a nombrar, respetando la nomenclatura del libro, como Q1, Q2 y Q3. Luego los puntos coordenados en el espacio para la ubicación del efector final lo vamos a llamar P, PX, PY y PZ. Ok, como vemos en la articulación Q1, que está acá, aquí Q1, depende de la ubicación del efector final tanto en X como en Y. Por eso es que fácilmente, formando el ángulo rectángulo, la arcotangente entre PY y PX me dará el ángulo Q1. En el caso de Q3 se complica un poco más, haciendo uso de la regla de los cosenos y
podemos hallar la articulación número 3. Para la articulación número 2 utilizamos esta última expresión que depende de dos arcotangentes. En la articulación número 3 tenemos consideración de que para llegar al punto del efector final puede ser que el codo o el ángulo de θ3 puede estar hacia abajo o hacia arriba, ya que nosotros lo que nos importa es el punto del efector final. Pueden haber estos dos caminos. Esto nos damos cuenta debido a este más menos signo del resultado de esta raíz cuadrada. Es por eso que hemos agregado una opción para determinar si es que nuestro resultado lo damos con el codo arriba o el codo abajo. Ok, entonces ingresamos estos algoritmos en la view, aquí está la cinemática inversa por esta parte, donde se ingresan los puntos coordenados determinados el punto del codo y obtenemos los ángulos Q1, Q2 y Q3. Con estos ángulos que nosotros vamos a visualizar y convertidos también en hexadecimales, vamos a ingresarlos nuevamente a las fórmulas de la cinemática directa para comprobar. Es decir, colocaremos la posición en coordenados, obtendremos el ángulo y el ángulo mismo nos tiene que otra vez regresar a esta posición para determinar de que el tratamiento de la cinemática inversa ha sido correcto. Okay, entonces esto lo visualizamos en esta pantalla. Tenemos aquí ya nuestro pedacito de cinemática indirecta inversa, y lo vamos a ubicar, por ejemplo, en el punto 0, 0, 0. Lógicamente que en 0, 0, 0, ¿cuál es la posición? Los ángulos tienen que también estar en x10, y en 0, 0 los ángulos tienen que ser 0. Entonces también lo podemos comprobar en la cinemática directa, donde los ángulos son 0 y la distancia en x es 10. Listo. Ahora vamos a poner un punto arbitrario, por aquí, por aquí, por aquí, ahí está. Y vamos a ver qué ángulos nos dan, por ejemplo, menos 35, 7 y 66. Eso lo vamos a ingresar a la cinemática directa. Dice menos 35.22, 7.09 y 66.74. Ok, con esos ángulos nos damos cuenta que hemos obtenido las mismas distancias: 5.19, 5.19, 3.66, 3.66, 5.41. ahí está, igualito, es decir, la cinemática inversa se cumple. Podemos determinar de que el codo esté hacia arriba o el codo esté hacia abajo. Lógicamente los ángulos van a cambiar, pero nunca la posición del efector final, como vemos acá. Ok, muy bien. Entonces con esto nosotros ya estamos listos para poder implementar un pequeño proyecto considerando la cinemática inversa, utilizando la cinemática inversa, que es la que más nos conviene para poder, que en función al efector final, lograr los ángulos que deben tener las articulaciones. Espero haber sido bastante entendible mi explicación y gracias, eso es todo.